Me llamo Basilisa Borrego, borrego y borreguero por mi madre, claro. Pues nací en el 41, así que se da cuenta de los que tengo. Y nada, estoy casada felizmente, he tenido 5 hijos y tengo 9 nietos. El sábado de gloria es el sábado santo de la Semana Santa, que entonces se decía sábado de gloria. Ahora ya no oigo esa palabra por ningún lado. Ahora es el sábado santo, viernes, jueves santo, viernes santo, sábado santo y domingo de resurrección. Donde empieza la Semana Santa, desde el domingo de la burrina, como le decimos aquí en Cáceres, al domingo de resurrección. Pues el sábado de gloria, que antes se llamaba sábado de gloria, pues se ponía un mercadillo, un mercado de ganaderos, de los propios ganaderos que venían a vender sus corderitos recién nacidos, vamos, no recién nacidos, pero ya tenían un tiempito, pero no mucho, y los cabritillos pequeños. Lo ponían allí con sus rediles, hacían el redil y allí ponían los corderos y los chivitos y todo eso. Se mataba el sábado, antes de la romería, y se hacía el frite ese mismo día. Había veces que se llevaba la carne ya picada y tal, y se hacía el mismo frite allí. Las madres es lo que hacían todo el día, estar haciendo el frite del cordero. Y el frite de cordero se sigue comiendo, yo lo sigo comiendo el día de la montaña. Yo lo sigo comiendo el día de la montaña. Se fue esa tradición porque empezaron ya los coches, empezaron a la gente a tener otra cultura y hacían en Arroyo de la Luz, era el mismo día de la patrona. Y en Arroyo de la Luz pues es un espacio, una finca, y la gente pues que tenía críos y empezó a darles miedo las peñas y las rocas, que todo el mundo habíamos estado allí, pero ya bueno, pues parece que somos más protectores y nos daba miedo irnos allí arriba. Entonces la gente se empezó a ir a Arroyo de la Luz. Y de ahí que llegó un momento que no acudía nadie allí arriba a la ermita. Y se cambió el Día de la Montaña por el primer domingo de mayo. Y eso ya es insustituible. El primer domingo de mayo es el Día de la Montaña, que coincide con el Día de la Madre. Yo en mi familia es el Día de la Montaña, no es el Día de la Madre. La Virgen se empezó a bajar en tiempos inmemoriales, un año de sequías que empezaron a sacarse, y después ya no sé exactamente qué año se bajó, puede ser del 47 o por ahí, cuando empezó la Virgen a bajar a Cáceres. La Virgen baja 10 días antes, se hace aquí el novenario, y después el mismo día, el domingo por la mañana, sale de Santa María después de una misa y se sube a la montaña. Y antes pues íbamos todo el mundo detrás. Ahora bueno, pues va menos gente porque la gente va a la Santa María y se despide ya de ella. Y luego pues se va a sus campos porque ya todo el mundo tiene su trocito de campo con su casita y se van y se reúnen, pero se sigue reuniendo la gente en la montaña y amigos y tal. Pero es una fiesta muy bonita y nosotros, ya te digo, seguimos la tradición. Ahora yo últimamente, hace pocos años, voy a concejo y de ese concejo la despido. Cuando veo ya le quitan el bastón de mando que le dan cuando baja y ya sube, y la parte de concejo, eso es impepinable, está abarrotadita, no cabe un alfiler allí. Un grupo de mi gente joven la acompañan desde concejo hasta arriba, hasta la ermita, y los mayores nos vamos, como te he dicho, un trozo en coche y después andando un caminito de media hora, un poco más larga, y la esperamos a la Virgen arriba en la montaña, en el santuario. Pues ya no hay gente que se quede en la romería entre peñas y entre riscos. Van los hermanos de carga que sí hacen una comida, que ya hay un restaurante allí y hacen una comida. Y después por la tarde sacan en procesión a la Virgen, rodeando toda la ermita, bendiciendo los campos, que es lo que se dice, ¿no? Hombre, yo he subido muchísimo andando, mucho, ayuda a estar en forma. Pero bueno, el que quiere subir
puede subir perfectamente. Yo he subido hasta hace un par de años. Es recomendable, claro que es recomendable, y respirar el aire puro, y cuando llegas arriba ver todo Cáceres, eso parece que te expande el corazón, yo qué sé, a mí es como ves crecer todo Cáceres, impresionante.